Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a este 13º ciclo de videoconferencias interactivas 2014, Agenda de la Salud Pública, Retos y Prioridades. El día de hoy con el tema Equidad en Salud para las Poblaciones Indígenas, que nos hace favor de acompañar la doctora Blanca Pelcastre Villafuerte, que nos doy la más cordial bienvenida. Un saludo muy afectuoso por parte del director del instituto, el doctor Mauricio Hernández Ávila, y por nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. La doctora Blanca Estela Pelcastre Villafuerte es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja como profesora investigadora en la Dirección de Determinantes y Retos de los Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y líder de la línea de investigación institucional Salud y Grupos Vulnerables. Sus grupos de interés son los adultos mayores, los indígenas y los migrantes. Desarrolla investigación también en salud con metodología cualitativa. Ha sido profesora titular de los cursos en Ciencias Sociales en Salud Pública e Investigación Cualitativa en Sistemas de Salud, en los programas de maestría y doctorado del Instituto Nacional de Salud Pública, también en algunas ocasiones en educación continua a través de diplomados. Actualmente es investigadora principal del proyecto titulado Implementación de un modelo intercultural de atención a la salud para adultos mayores tarahumaras, que está financiado por el CONACYT. Pues sin más preámbulo, damos la palabra a la doctora Pelcastre. Adelante, doctora Pelcastre, bienvenida otra vez. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que nos están escuchando. Agradezco mucho su presencia el día de hoy y justo quiero compartirles un tema en el que he venido trabajando en los últimos años. Un tema que tiene que ver justamente con uno de los ejes principales de todo sistema de salud, que es justamente la equidad para poblaciones vulnerables y en particular para poblaciones indígenas, que es donde se ha concentrado el trabajo de investigación que he hecho en los últimos años. Entonces, este tema hemos pues hecho algunas propuestas de investigación, pero esas propuestas sobre todo nos han llevado a plantear algunas reflexiones en torno a la equidad en salud para las poblaciones indígenas, y son estas reflexiones las que les quiero compartir el día de hoy. Es decir, son lecturas, reflexiones a partir del trabajo operativo, digamos, que he hecho a partir de la investigación que he planteado con estos grupos. Y por supuesto que agradeceré toda la retroalimentación que ustedes puedan dar a este tema, porque es un tema en construcción, es decir, no es algo bajo lo que podamos decir que tenemos la última palabra. Es un tema que se está construyendo, es un tema sobre el que hay que seguir reflexionando y hay que seguir pensando diferentes propuestas y alternativas. Entonces, dicho lo anterior, no es ninguna disculpa, pero no es definitivamente ninguna presentación en donde digamos estas son las directrices que tenemos que seguir, sino básicamente es una propuesta de trabajo y de reflexión sobre el tema de equidad en salud para las poblaciones indígenas. Entonces, a partir de esto, quiero mostrarles en primer lugar lo que sería el contexto sociodemográfico que nos lleva a plantear el tema de equidad como uno de los ejes principales de trabajo y de abordaje con poblaciones indígenas. Aquí en esta gráfica se presentan algunos porcentajes que nos indican cuál es el tamaño de la población de grupos indígenas actualmente en el país. Aquí tenemos un total de 15.7% de población indígena, dividida, o más bien que concentra tanto a los hablantes de lengua indígena como a las personas que se consideran a sí mismos como indígenas. La suma de ambos nos da 15.7% del total de la población en México que podemos considerar como indígenas.
En otras ocasiones he comentado la importancia que tiene justamente hacer este tipo de precisiones, porque las diferentes fuentes de información pueden variar en virtud del criterio que hayan aplicado para contabilizar esta población. Algunas fuentes se basan únicamente en el criterio de ser hablante de lengua indígena, algunas otras fuentes se basan en el criterio de autoadscripción y algunas más, como por ejemplo la Encuesta Nacional de Salud, que consideró el pertenecer a un hogar donde el jefe de hogar sea hablante de lengua indígena. Entonces es importante mencionar cuál es el criterio a partir del cual se está midiendo, se está contabilizando a la población, porque las cifras y los porcentajes pueden variar. Entonces, por eso es que hago esta aclaración. Bueno, aquí tenemos en esta gráfica algunos porcentajes de analfabetismo. Tenemos, no sé si se distinguen bien los colores, pero la base más oscura son precisamente las personas que son hablantes de lengua indígena. Después el color un poquito más claro, que es como la parte central, son aquella población que se considera como indígena, o sea, los autoadscritos. Y finalmente la parte más clara, que es la parte superior, corresponde a la población no indígena. Entonces, simplemente sin ni siquiera ver los porcentajes, simplemente las áreas azules son las que nos darían el porcentaje de analfabetismo en población indígena, considerando tanto hablantes como autoadscritos. En comparación con la población no indígena, que justamente es la parte superior, insisto, y que pues son, comparativamente hablando, diferencias importantes en cuanto al analfabetismo. En la siguiente gráfica, ¿qué pasa con las condiciones de salud de esta población? Solamente hemos presentado, bueno, qué porcentaje de la población es indígena, cuál es la situación de analfabetismo, que nos está hablando de acceso a la educación. Y ahora les quiero presentar algunas cuestiones que tienen que ver con las condiciones específicas de salud. Sabemos que en los municipios indígenas el riesgo de muerte materna llega a ser 9 veces mayor en comparación con los municipios mejor comunicados. Entonces, esta cifra también es importante históricamente, y esto no es ningún motivo de orgullo. Históricamente las mayores tasas de mortalidad materna siempre se han ubicado en municipios indígenas. Entonces es importante considerar que algunos de ellos se ubican en zonas pues dispersas, con problemas de comunicación y de acceso. Entonces, y bueno, intervienen muchos otros factores para explicar estos resultados, pero básicamente, insisto, las cifras nos han marcado que generalmente son en los municipios indígenas donde se registra el mayor número de muertes maternas. ¿Qué pasa con la mortalidad infantil? Bueno, la mortalidad infantil también es un poco menos del doble en municipios indígenas en comparación con los no indígenas. También en otras presentaciones que hemos abordado, que hemos tratado el tema, he comentado que estos dos indicadores son de los más importantes para, como un referente de desarrollo, de estado de desarrollo de un país. Entonces, tanto la tasa de mortalidad materna como la tasa de mortalidad infantil se vuelven indicadores críticos que nos dan cuenta de las condiciones y estado de desarrollo de un país o de una ciudad. Entonces, pues son resultados que ya de por sí nos pueden indicar en qué condiciones se encuentran estas poblaciones. Entonces tenemos ahí el resultado de tasa de mortalidad materna y tasa de mortalidad infantil.
Bueno, algunos otros datos que nos dan cuenta de las condiciones de salud de estas poblaciones. Algunos datos: el riesgo de morir, por ejemplo, por consumo excesivo de alcohol en las áreas indígenas se ha calculado en 1.3 veces más alto que en el resto del país. Y lo mismo sucede con otras condiciones de salud, como es, por ejemplo, la tuberculosis. El riesgo de morir por esta causa es 1.8 veces más alto en las mujeres y 2.3 veces más alto en los hombres indígenas que en el resto de la población. Entonces son algunos datos que nos dan cuenta, digamos, de un estado de salud menos favorecido en relación a la población no indígena. Aquí tenemos algunos porcentajes también que nos dan cuenta del escenario relacionado con el acceso a servicios de salud. Entonces, también para poder distinguir, tenemos en la barra más oscura, en la barra negra, tenemos lo que es la población considerada como autoadscrita. Después tenemos a los hablantes de lengua indígena, tenemos los no indígenas y finalmente el total de la población. Entonces, vemos ahí también diferencias importantes en cuanto al acceso a servicios de salud, por ejemplo, en el caso de la derechohabiencia, al IMSS, al ISSSTE. Tenemos el tercer grupo de barras es el seguro popular y otra adscripción, otra derechohabiencia y finalmente la no derechohabiencia. Este último grupo de barras que se encuentran en la base de la gráfica, digamos, así como lo estamos observando, nos está indicando el alto porcentaje de la población indígena que no tiene derecho a seguridad social o algún esquema de seguridad social o de protección a la salud. Si bien es cierto, algunas cifras han reportado un incremento considerable de adscripción de población indígena al esquema del seguro popular. Lo cierto es que hoy en día todavía hay un buen porcentaje de la población que no tiene derechohabiencia, y esta gráfica lo que intenta es justamente reflejar esas diferencias con respecto a la población no indígena. Bueno, les he presentado algunos datos que he elegido para hablar acerca de las condiciones sociodemográficas y de salud de la población indígena. Por supuesto, no son datos exhaustivos y entre otras razones también lo he comentado en otras ocasiones. Entre otras razones, la falta de información también es un reflejo de la falta de equidad hacia esta población. No hay un sistema de registro sistematizado, confiable y que nos ofrezca, digamos, un panorama de cuál es la condición de salud actual de los diferentes pueblos indígenas. Entonces, para poder hacer un perfil como sociodemográfico y de salud, hay que recurrir también a diferentes fuentes, debido a que no hay, digamos, un referente que podamos ubicar como para obtener esta información. Hace falta mucha investigación, muchos estudios que nos den cuenta de cuáles son las condiciones de salud en las que viven las poblaciones indígenas, considerando también que cada población debe de tener un perfil particular en virtud de su propio contexto de vida y sus propias condiciones en las que se desarrollan. Entonces, también es un problema que hay que marcarlo, esta falta de información y de sistematización de recursos para captar este tipo de información. Pero con esos datos que tenemos, podemos decir que ya identificamos un perfil que no favorece mucho a la población indígena en comparación a la población no indígena.
Pero tenemos que tener muy claro, digamos, que estos resultados en salud, estas condiciones de las que hemos hablado, pues son producto de una determinación social en la que influyen diferentes factores. Entre ellos, pues tenemos, por ejemplo, las características de la vivienda, el acceso a la educación, el lugar de residencia, el empleo que se tenga, el acceso a bienes y servicios. Entonces, todas estas características también tienen una interrelación entre ellas. Es decir, por ejemplo, pues las características de la vivienda también están vinculadas con el lugar de residencia, pero también eso determina el acceso a bienes y servicios. También el empleo está vinculado con estas características de la vivienda en virtud de pues, los recursos que se tengan, ¿verdad?, para tener una vivienda digna. El lugar de residencia también está relacionado, digamos, con el acceso a bienes y servicios. Entonces, hay una interrelación de todos estos factores, el empleo, por ejemplo, con la educación, en donde, digamos, al final de cuentas tenemos, si lo representamos esquemáticamente como en esta figura, podemos tener un entramado difícil un entramado de relaciones difícil pues de ubicar de alguna manera, entonces difícil de trabajar o difícil de abordar, porque hay una determinación o una relación entre los elementos que hace complejo que tanto la acción como el estudio de esos elementos. Pero sí hay que partir de esta consideración, es decir, de que esas condiciones son producto de esta determinación social, para no caer en el prejuicio de que las condiciones de salud se deben a cuestiones que definen la propia identidad indígena o que son características propias de las poblaciones indígenas. Más bien, tiene que ver con todo este entramado de factores que están influyendo de alguna manera para que tengamos esas condiciones de rezago y de esas condiciones desfavorables hacia las poblaciones indígenas. Entonces, evidentemente, a partir de esos datos podemos ubicar, en primer lugar, brechas, o sea, hay brechas importantes entre las condiciones de salud de las poblaciones indígenas y las condiciones de salud de las poblaciones no indígenas. Hay disparidades, evidentemente, y en general entonces estamos hablando de condiciones que tienen que ver con una injusticia social. Cuando hablamos de estos conceptos como brechas, disparidades, condiciones injustas, estamos hablando y nos estamos refiriendo justamente al tema de la equidad. Entonces, digamos que todo lo que hemos presentado anteriormente no es otra cosa más que la evidencia de esas brechas y de esas disparidades que nos hacen pensar en condiciones que podrían ser evitadas en virtud de que responden precisamente a esta determinación social, en virtud de que están jugando un papel importante factores que pueden ser modificables, es decir, factores que a través de una buena política pública podrían en determinado momento mejorarse y tener un impacto diferente al que están teniendo en este momento en la salud de las poblaciones indígenas. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo con equidad en salud? El título de esta videoconferencia es precisamente Equidad en Salud para las poblaciones indígenas, y creo que tenemos que dedicar unos minutos a reflexionar sobre este concepto de equidad. Aquí hay algunas ideas que he enumerado y, como decía al principio de la presentación, son ideas que justamente están encaminadas a provocar pues la reflexión
la discusión, el intercambio con la audiencia y con todas las personas interesadas en este tema, y que apuntan a algunas cuestiones como, por ejemplo, la equidad en salud es central en toda discusión sobre derechos humanos y justicia social. Siempre que, digamos, revisamos algunas cuestiones sobre derechos humanos y justicia social, vamos a caer en el terreno de la equidad, vamos a estarnos vinculando con el terreno de la equidad, o viceversa. Cuando estamos refiriéndonos a la equidad, estamos pensando en un marco de derechos humanos y de justicia social. Entonces son temas que están directamente relacionados, son temas que están implicados unos con otros, y que no podemos dejar de hablar de equidad si no nos referimos a ese marco de derechos humanos y de justicia social, y viceversa. La segunda idea es esta: la equidad no solo se refiere a la distribución de la salud y la asistencia sanitaria, sino que va más allá de esto. O sea, estamos hablando de equidad en salud, pero evidentemente nos estamos refiriendo a una serie de condiciones que salen del alcance del ámbito de la salud en sí mismo, y que se ubican en todo este perfil de determinación social que habíamos visto anteriormente. Es decir, está implicado cuestiones de empleo, está implicado cuestiones de educación, están implicados cuestiones de servicios públicos, más allá de la salud. Entonces, evidentemente, tenemos que hacer referencia, aun cuando estemos hablando de equidad en salud, nos estamos ubicando en un punto en donde abarcamos más allá de las cuestiones directamente relacionadas con este ámbito de la salud. Otra idea que quiero dejar aquí es que la igualdad está en la base de la discusión sobre la equidad. Si bien es cierto que hay diferentes abordajes sobre la equidad, diferentes conceptualizaciones de la equidad, lo que está a la base de todo ello, de esta discusión, es cuestiones de igualdad. Por eso nos manejamos, digamos, en un marco de derechos humanos y justicia social, porque lo que buscamos es la igualdad precisamente para la población. La equidad no es sinónimo de ausencia de diferencias. De hecho, esta idea está relacionada con la que sigue, que dice que la inequidad no existe sin una desigualdad previa. O sea, es cierto que, la población tiene un perfil heterogéneo, o sea, no podemos decir que todas las poblaciones, todas tienen un perfil ni de salud ni de condiciones de vida que sea homogéneo. Entonces, necesariamente estamos hablando de condiciones que se dan a partir de un marco de heterogeneidad. Entonces, pero para que exista la inequidad, debe de existir antes una desigualdad previa. Pero hablar de equidad no es sinónimo de eliminar esas diferencias, sino más bien vamos a hablar de las desigualdades injustas y prevenibles. Esas sí son las que podemos modificar, podemos trabajar, y entonces estaríamos encaminados más a ese trabajo hacia la equidad. Aquí hay otras ideas más que nos ayudan a reflexionar sobre el tema que estamos tratando. En el caso de la salud, pues la equidad pasa por la igualdad de oportunidades de las personas para alcanzar una vida sana, sin enfermedades y sufrimientos evitables ni mortalidad prematura. Recordemos los primeros datos que presentábamos sobre las tasas de mortalidad infantil, por ejemplo, las condiciones como por ejemplo las altas tasas de enfermedades crónicas, pero también algunas otras como tuberculosis que mencionábamos en un inicio. Entonces,
nos están hablando de una falta de oportunidades justamente que tienen o que de las que carecen precisamente las personas para alcanzar un estado de salud de calidad, digamos, para alcanzar una vida sana sin estas condiciones de salud. Entonces, aquí sí nos estamos enfocando a qué es lo que pasa cuando hablamos o qué es lo que está ausente cuando hablamos de inequidad en salud. Reducir la desigualdad no necesariamente implica lograr una mayor equidad. Entonces podemos estar trabajando con situaciones para mejorar las condiciones de vida de las personas. Podemos estar encaminándonos a una disminución de la desigualdad, pero no necesariamente eso equivaldría a decir que estamos logrando una mayor equidad. Tendríamos que ver en qué términos es que esta disminución de la desigualdad podría traducirse en una mayor equidad para la población. Algunos autores se refieren a la equidad en términos de las diferencias en el nivel y calidad de la salud de los grupos poblacionales, pero también hay otros autores que se refieren a las inequidades en la provisión y distribución de los servicios de salud. Como les decía anteriormente, sobre la equidad también hay mucha discusión, hay muchas posturas, hay muchas reflexiones en torno a este tema. Es importante, digamos, estar abiertos como a esta discusión, a estos diferentes aportes que a partir de esta discusión, no solo nacional, sino internacional, se pueden ir construyendo, porque a partir de ahí es que podemos definir una postura, podemos tener claridad conceptual y podemos tener también claridad en cuanto a las estrategias que necesitamos implementar para lograr precisamente esa equidad en salud. Bueno, el término de inequidad refiere a diferencias en salud que son innecesarias, evitables, no deseables e injustas. Por eso está directamente vinculado con esta cuestión de la justicia social. La equidad tiene que ver con la creación de iguales oportunidades de salud. También esto depende mucho del enfoque. Recuerden que hay también enfoques diferenciales en equidad, pero finalmente estamos hablando como de iguales oportunidades. Bueno, esas son algunas ideas de las que podríamos tomar un tiempo para discutir qué es lo que implica cada una de ellas. Lo cierto es que una política pública que promueva la equidad debería comenzar por mejorar las condiciones de vida y trabajo para la población. Entonces, es decir, una política pública con orientación hacia la equidad debería entonces abordar precisamente todos estos determinantes de los que hemos hablado, que influyen o que están teniendo un impacto de manera importante en las condiciones y calidad de vida de las personas y por supuesto sobre su estado de salud. Una política pública en salud dirigida hacia la equidad debería centrarse igualmente en la promoción de la mejoría de estas condiciones de vida. Debería también hacer posible que la gente pueda optar por estilos de vida saludables que no necesariamente implica, o desde mi punto de vista, no necesariamente debería implicar un cambio en el esquema cultural de las prácticas, sino dentro de ese mismo esquema cultural, optar por un estilo que mejor favorezca la salud de la población. Debe promover también la participación social en salud, descentralizando de alguna manera el poder, es decir, dando la posibilidad a que la población pueda dar su opinión, pueda definir prioridades, pueda definir estrategias, incluso pueda dar seguimiento a esas estrategias y por supuesto participar en la implementación de las mismas,
como una forma de un compromiso colectivo con la salud. También en otras ocasiones he comentado que la salud no debería de ser una responsabilidad única del sector, sino que en ella deberíamos participar de manera importante pues toda la población, y la comunidad indígena pues definitivamente también debería de participar de forma importante en este proceso que les decía de toma de decisiones, de acciones, de implementación, de evaluación. Esto sería, digamos, incorporar un concepto amplio de lo que sería la participación social en salud. Bueno, la equidad en salud básicamente ha estado centrada en la medición de resultados en salud. O sea, ¿cómo es que damos cuenta de la equidad en salud? Principalmente a través de los resultados en salud. Entonces ha estado de forma importante, ha enfatizado de forma importante la medición de los resultados de salud como un equivalente de lo que sería la equidad. Si tenemos unas mejores condiciones de salud, podemos decir que tenemos una mejor equidad y viceversa. Y por otro lado, ha estado centrado, para lograr esas mejores condiciones de salud, ha estado centrado mucho de la acción encaminada hacia el logro de la equidad en salud, ha estado centrada en el acceso y calidad de los servicios de salud que se ofrece a la población. Es decir, han estado estrechamente vinculadas, digamos, esos resultados en salud con el mejoramiento para el acceso y calidad de los servicios. Y en menor medida se han centrado justamente todas estas acciones o políticas encaminadas hacia la equidad, hacia esa acción que decíamos necesaria sobre los determinantes sociales, considerando que las políticas de equidad deben ocuparse de las mejoras de las condiciones de vida y de trabajo, no solo de estos aspectos relacionados con el resultado mismo en salud, y no únicamente sobre el acceso y la calidad de los servicios, sino justamente sobre todos aquellos factores que están interviniendo de alguna manera para explicar esos resultados en salud. Entonces, esto es lo que habría que dejar claro aquí, que una acción o política en salud debería centrarse de manera importante sobre estos aspectos que muchas veces se dejan de lado. Bueno, hemos dicho que hemos pasado ya por revisar de alguna manera pues cuáles son esas condiciones de salud que presentan las poblaciones indígenas en comparación con la población no indígena. Hemos dicho que en esos resultados hay una serie de factores que intervienen de manera importante, es decir, hay una determinación social de esos resultados, y que el trabajo sobre esa determinación social estaría reflejando realmente una perspectiva de equidad. Ahora lo que quiero mostrarles es, de alguna manera, algunos elementos del marco normativo que apoyan esta propuesta de trabajar más sobre aspectos de equidad en la acción en salud, más allá de, bueno, esa sería como mi postura, más allá de el mejoramiento del acceso y la calidad de los servicios de salud. En primer lugar, pues nuestro marco normativo está, digamos, está determinado por la Constitución política que tenemos. El artículo 4 nos marca o reconoce de alguna manera la composición multicultural, pluricultural que tiene el país. Es decir, desde este documento se reconoce que hay una diversidad importante, una diversidad cultural importante en
en la conformación de la población mexicana. Y aquí hay un compromiso expreso de proteger y promover justamente esa diversidad y desarrollo de las diversas culturas presentes en el país. Entonces, ya desde aquí se marca la igualdad de tanto hombres como mujeres pertenecientes a diferentes grupos culturales. Hay una igualdad frente a la ley. Es decir, todos y todas tenemos los mismos derechos y obligaciones frente a la ley. En ese mismo artículo 4 dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es cierto que en este artículo se está reconociendo el derecho a la protección de la salud, pero es importante esto que subrayo, quién define las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Entonces, aquí se determina que la ley definirá esas bases y modalidades para el acceso, lo cual es un punto de partida importante. Quizá no ahondemos demasiado en ello, pero es importante tomar nota de este énfasis que hace este artículo 4. ¿Quién define las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud? No es la población, es digamos, este poder está centralizado en el Estado. Bueno, tenemos otros referentes también importantes que hay que tomar en consideración cuando hablamos de este marco de derecho y a los pueblos, de derecho y de respeto a esos derechos de los pueblos indígenas. Uno de ellos es este convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hay algunos documentos incluso que se ubican, digamos, más en algunos estados, son iniciativas de algunos estados, como por ejemplo el Programa Integral de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, que se aplica al Distrito Federal, por ejemplo, el Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades de distinto origen nacional de la Ciudad de México. En todos estos documentos, que por supuesto no es ni siquiera una lista exhaustiva de todo lo que se ha escrito acerca de los derechos de los pueblos indígenas, se resalta, pues, en primer lugar, pues la necesidad de respetar esos derechos que tienen los pueblos indígenas, respetar las diferentes formas de organización, el respeto a la cultura, el respeto al marco de creencias y de prácticas de estas comunidades o pueblos indígenas. Estos documentos enfatizan de forma importante, digamos, todas estas cuestiones y señalan, por ejemplo, en el caso del programa de equidad, el compromiso de establecer políticas públicas y llevar a cabo algunas acciones que contribuyan de forma importante tanto al reconocimiento, respeto y promoción cultural de la diversidad de los pueblos indígenas. Entonces, en estos documentos se señala de alguna manera qué gestión social se debería de llevar a cabo, qué vínculos incluso interinstitucionales deberían de responder a estas necesidades y a este objetivo del establecimiento de políticas públicas y acciones para contribuir a lo que señalan o lo que se señalan en estos documentos. Entonces,
Estos son algunos que menciono, pero insisto, no es una lista exhaustiva. Tenemos también, por ejemplo, este documento de la Secretaría de Salud que se llama Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas de México. Este documento está señalado, digamos, está trabajado para los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano, y también se señalan algunas acciones, algunas estrategias que deberían de implementarse para el mejoramiento de la salud de estas poblaciones. En ese documento se expresa la inquietud de incidir de alguna manera en el objetivo número 2 del Programa Nacional de Salud, que explícitamente dice reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas. Aquí en este documento también se señala la necesidad de impulsar una política integral para la atención de la salud de los pueblos indígenas mediante la coordinación de las áreas administrativas y, por supuesto, la alineación de recursos para lograr el acceso efectivo de la población indígena a servicios de calidad técnica y cultural. Entonces, en estos documentos, vuelvo a enfatizar, se señala literalmente la necesidad de impulsar esta política integral, se señala la necesidad de acciones para el respeto a la diversidad y el respeto al derecho, en este caso, de la salud que tienen los pueblos indígenas. Sin embargo, el problema es que estos documentos no señalan, o generalmente no señalan, el cómo se debería impulsar una política. ¿Quién tendría que ser responsable de impulsar esta política? ¿Quién tendría que ser responsable de establecer los principales lineamientos de la política? Es decir, no hay una distribución clara de las responsabilidades. Entonces, estos documentos son muy claros en señalar estas cuestiones, las necesidades, pero no en establecer lineamientos que faciliten la implementación de estas sugerencias, ¿no? Tenemos también, pues, el Programa Nacional de Salud. En su estrategia número 4 dice: es necesario cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país. Entonces, también se está reconociendo la necesidad de actuar en este sentido y se plantea como una meta poder reducir esas brechas que hasta ahora están presentes en nuestro país. Entonces, aquí también en el Programa Nacional de Salud se establece esta necesidad, tampoco se señala exactamente cómo debería de procederse para cerrar esas brechas. En un marco más internacional, tenemos que la Organización Mundial de la Salud también ha hecho una serie de esfuerzos, de reuniones, de sugerencias, de material, a partir del cual también reconoce la importancia de las comunidades indígenas. En este caso, por ejemplo, establece este documento que se llama Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional, ¿no? 2014-2023, y específicamente el objetivo estratégico número 3 dice: es necesario promover la cobertura sanitaria universal por medio de la apropiada integración de los servicios de medicina tradicional en la prestación de servicios de salud y la autoatención de salud. Es decir, reconoce la importancia que tiene la medicina tradicional, la necesidad de incorporarla en un esquema formal o institucional de atención a la salud, como
como una forma de reconocer justamente el impacto y los resultados que ha tenido en salud, el papel que ha jugado en las condiciones de salud de las poblaciones indígenas. Entonces ahí se establece un objetivo estratégico que sería pues impulsar esa integración. Bueno, lo que quiero dejar claro al presentarles este marco normativo es justamente que existen una serie de documentos que señalan, bueno, que reconocen primero la diversidad, que reconocen la importancia de los pueblos indígenas, de su cultura, de sus prácticas, el derecho que tienen no solo a la salud, sino en general, como cualquier persona, los derechos humanos que se tienen que respetar en estas poblaciones también, lo señalan muy claramente. Señalan la necesidad de generar estrategias, políticas, acciones, pero insisto, una gran limitante de todos ellos es que pocos son los que señalan de qué manera tendríamos que empezar a actuar, de qué manera tendríamos que empezar a gestionar esos vínculos interinstitucionales, quién sería responsable de qué cosa, cómo podría fluir la información y cómo cada sector, institución podría participar justamente para lograr mejores condiciones de vida para las poblaciones indígenas, considerando que esas condiciones a las que se han enfrentado pues son producto de todas estas condiciones desfavorables que justamente los orillan, por ejemplo, a dejar sus comunidades, a trasladarse a otras comunidades en busca de mejores empleos, de acceso a educación, de mejores condiciones de vida y de salud. Entonces, ha habido, evidentemente, y aquí quiero reconocer también el hecho de que hay algunas iniciativas que se han implementado teniendo en consideración, digamos, todo este marco que les he presentado y partiendo de la necesidad de intervenir para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas. Algunas propuestas que tampoco son exhaustivas y que me permito mencionar aquí. Por ejemplo, bueno, tenemos todo el marco de la política de interculturalidad que tenemos en el país, en donde igualmente hay una serie de señalamientos en el marco del respeto a los derechos de las comunidades indígenas, en el marco del derecho a la salud, etcétera. Es un documento que tenemos, pero que todavía hoy en día la traducción de esta política en acciones y programas no se ha hecho efectiva en todo el territorio del país. Entonces, hay una buena iniciativa en este sentido del establecimiento de esta política, pero todavía hace falta, digamos, como la traducción de esa política en acciones que realmente tengan un impacto en las diferentes comunidades, sobre todo en aquellas donde hay mayor presencia de comunidades indígenas. Tenemos algunas estrategias también concretas, como por ejemplo esta estrategia de parto vertical, ¿no? Que bueno, ahí les puse una imagen de lo que se ha diseñado, digamos, para atender el parto de manera vertical, respondiendo de esta manera a la forma tradicional de parir de las mujeres en las comunidades indígenas. Entonces, esto se ha tratado de implementar en algunos estados, concretamente tengo conocimiento que en Oaxaca, en Chiapas, y bueno, pues ahí hay una estrategia. Tenemos también el caso de las casas de las mujeres indígenas, que también fue un proyecto en el que la Secretaría de Salud participó de forma importante, sobre todo en un inicio, ¿no? Digamos en su arranque de este modelo, participó la Secretaría de Salud, aunque posteriormente retiró su participación, queda a cargo de la
de CDI, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y este modelo también es una estrategia que trata de responder a esas condiciones de desventaja que tienen las comunidades indígenas. Sobre todo está dirigida a la atención de mujeres indígenas, a la atención de la salud sexual y reproductiva, la atención a la violencia que también se da en estas comunidades. Y es un esquema que, bueno, ha tenido bastante buena recepción por parte de las comunidades, dado que son justamente servicios de alguna manera que se organizan, se gestionan y se prestan por parte de mujeres que son miembros de las comunidades. Es decir, hay una identidad cultural entre las prestadoras de que trabajan en estas casas y la población usuaria. Entonces este esquema ha funcionado muy bien. Empezó más o menos en el 2003. En otra ocasión les he hablado de este modelo, de la evaluación que se ha hecho sobre pues los resultados que han tenido. Y bueno, simplemente basta decir que hoy en día hay 18 casas de mujeres indígenas, lo que de alguna manera es un número que nos habla pues del éxito, si le podemos llamar así, que han tenido este modelo de atención para población indígena. Yo les comentaba en un inicio que he realizado también investigación con poblaciones indígenas justamente con la inquietud de generar modelos de atención que respondan más a las necesidades de salud que tienen estas poblaciones y con un enfoque totalmente participativo, es decir, en donde justamente la construcción del modelo no venga etiquetado o dirigido desde arriba, sino que con la participación de la población se puedan identificar no solo las necesidades, sino las mejores estrategias que se tendrían que implementar para responder a esas necesidades de salud. Ha habido respuestas muy diferentes en cuanto a esas experiencias, es decir, en ocasiones la población, bueno, participa de manera importante, pero también nos han hecho saber que muchas veces no hay digamos que los intereses que puedan mover a la población no siempre se corresponden con los intereses que como equipo de investigación, como institución, como sector podemos tener. Entonces también esas experiencias en lo particular me han dejado mucha enseñanza en términos de reconocer que pues también nos posicionamos en sitios diferentes. Estamos viendo el problema de las condiciones de salud de las poblaciones desde posiciones diferentes, desde lugares diferentes y por supuesto estamos respondiendo desde ese lugar. Entonces, pues sí, ha habido muchas propuestas, hay muchas acciones, hay muchas iniciativas. Reconozco también, no sé si me estén escuchando en este momento, pero hay muchos colegas en el estado de Sonora que hoy en día han implementado una serie de acciones a través algunas de asociaciones civiles, algunas a través de los servicios de salud, también digamos como modelos alternativos, estratégicos que pretenden de alguna manera pues mejorar las condiciones de salud de estas poblaciones, y muchas de estas estrategias pues van más allá de acciones en salud concretamente, tienen que ver con un abordaje como mucho más integral que se corresponde justamente a esa visión integral que tienen las comunidades indígenas sobre la vida. O sea, la salud es parte de la vida y no la pueden considerar, digamos, como un elemento que sea independiente y que pueda ser trabajado de manera independiente, ¿no? Entonces, bueno, ha habido diferentes estrategias, diferentes acciones que se han implementado. Y bueno, de alguna manera, pues esas estrategias están tratando de responder de alguna manera a los objetivos del milenio para los pueblos indígenas, que bueno, no sé si se alcancen a ver esos objetivos, pero básicamente están marcando, bueno, la necesidad de protección y defensa del territorio indígena, la autodeterminación y gobierno propio,
el desarrollo propio, buen vivir, equilibrio y armonía, marcan la necesidad de que toda estrategia y acción es necesaria consultarla previamente con las comunidades a las que va dirigida, por supuesto. Si de alguna manera estamos diseñando alguna intervención con estas comunidades, con estos pueblos, se señala la necesidad de consultarles no solo sobre la estrategia en sí misma, sino, yo les decía, cómo implementarla y si es necesaria sobre todo, ¿no? Entonces, señalan la necesidad de lograr el consentimiento libre e informado de estas comunidades para participar en las diferentes estrategias que se están proponiendo desde diferentes lugares. También están marcando la necesidad de un rediseño institucional del Estado que responda justamente a esa diversidad y a esas necesidades distintas de las comunidades indígenas que hay, no solo en el país, por supuesto, sino en el mundo entero. Entonces, pues ahí tenemos también otros lineamientos muy claros que son estos objetivos del milenio específicamente para las comunidades indígenas y que lo que están reflejando justamente es que, pues, cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan hoy en día. Una de las principales problemáticas, por ejemplo, es el despojo irracional de sus territorios, de sus tierras, en aras del mejoramiento tecnológico, de la investigación científica, y hoy en día, bueno, pues son despojados de los territorios y ese es un abuso, por supuesto, de los derechos de estas comunidades que tienen de habitar y de defender sus tierras en donde viven. Entonces, es importante considerar que estos objetivos en ese sentido están reflejando pues esas problemáticas a las que estas comunidades se están enfrentando hoy en día. Ha habido avances, o sea, en este sentido creo que pues estos objetivos, lo que comentábamos hace un momento sobre la política de interculturalidad, pues evidentemente son objetivos son avances que de alguna manera pues nos permiten afirmar que se han hecho acciones, que realmente hay una preocupación por trabajar hacia la equidad, hacia estas comunidades. Ha habido algunos convenios que se han establecido, muy reciente, firmado en noviembre del año pasado, que fue un convenio marco de cooperación para la coordinación de acciones para el fortalecimiento de políticas en salud de los pueblos indígenas, en la región. Entonces, este convenio fue firmado por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Nuevamente, o sea, hay acciones que se llevan a cabo como este tipo de convenios, en donde se firma pues un compromiso de alguna manera entre pues las instituciones que firman estos convenios, se comprometen de alguna manera a trabajar, a colaborar justamente en este caso, para el fortalecimiento de acciones específicas en salud en beneficio de las comunidades indígenas. Entonces, hay iniciativas, hay interés por implementar acciones que mejoren estas condiciones. Pero insisto, creo que esto no se puede quedar solamente en la firma de los convenios. Es necesario hacer un seguimiento qué pasa después de que se firme este convenio, dónde están esas iniciativas, quién las implementa, quién tiene responsabilidad de darle seguimiento, cómo se está haciendo partícipe a la población, cómo se hace partícipe de esas iniciativas, o quizá preguntarnos antes que esto, ¿la población tiene conocimiento de ello? De alguna manera tiene posibilidad de expresar su opinión frente a estos convenios que se firman.
cómo está participando la población también en esta parte de los convenios y de las redes de colaboración que se están estableciendo. Bueno, pues dicho lo anterior, me gustaría reflexionar sobre este aspecto. ¿Es suficiente lo que hemos hecho hoy en día para lograr la equidad en salud de las poblaciones indígenas? ¿Es necesario todo lo que hemos hecho? La reflexión aquí estriba en que yo creo que ha habido acciones, ha habido iniciativas, ha habido muchas, bueno, quizá no muchas, pero sí algunas propuestas que se han hecho en relación a cómo deberíamos abordar esta cuestión de la equidad para los pueblos indígenas. Esas acciones de las que comentaba hace un momento, las experiencias de las que hablábamos hace un momento, pues están encaminadas justamente a esto, al mejoramiento de la salud de estas de las condiciones y de la salud de estas poblaciones. Pero desde mi punto de vista creo que lo que hemos hecho ha sido más bien producto del alcance de nuestro entendimiento hacia la cosmovisión indígena. Es decir, hemos hecho estas iniciativas, las hemos construido a partir del entendimiento que tenemos sobre su forma de organización y cosmovisión particular. Pero seguramente esta forma de comprenderles es parcial e incompleta. ¿Por qué lo digo? Porque justamente, pues, al no ser indígenas, no somos partícipes de esa cosmovisión, no somos partícipes de esa forma de organización y incluso no somos partícipes de esa forma de concebir la salud o la enfermedad. Simplemente nos estamos ubicando como no indígenas y hasta donde nuestro entendimiento alcanza. Entonces, tratamos de implementar una serie de acciones que creemos están respondiendo a sus necesidades. Pero insisto, es desde nuestro punto de vista. Creo que en el mejor de los casos, cuando tenemos proyectos participativos, pues consultamos con la población, pero finalmente siempre vamos a tener como una visión como parcial y hasta cierto punto incompleta de lo que serían pues las necesidades que tiene esta población y por supuesto cuál sería la mejor manera de actuar para responder a esas necesidades. Entonces, por eso creo que sí vale la pena preguntarnos si ha sido suficiente lo que hemos hecho y no solo eso, sino si ha sido necesario. Es decir, si realmente ese es el camino que debemos de seguir para lograr este mejoramiento de las condiciones de salud de la población, si ese es el camino, esas son las estrategias que deberíamos estar implementando. Pensemos, por ejemplo, en la estrategia como el parto vertical. ¿Es ese tipo de estrategias las que debemos estar implementando? Pensemos esquemas como la Casa de la Mujer Indígena. ¿Es ese tipo de modelos los que responden a las necesidades que tienen las poblaciones indígenas? Yo recuerdo la experiencia que he tenido de trabajo en las comunidades tarahumaras, en donde es la propia población la que me ha hecho saber que no tienen ningún interés, por ejemplo, los médicos tradicionales no tienen ningún interés de colaborar con los médicos biomédicos, digamos, o con los médicos alópatas. Y por supuesto que es justificable este punto de vista, porque son mundos totalmente diferentes, son formas de mirar el proceso salud y enfermedad totalmente distintas, son modos de acción totalmente diferentes, entonces pues no tendrían por qué estar obligados a tener interés en colaborar. Quizá este esquema de colaboración entre la medicina tradicional y la medicina alópata es una necesidad que responde más a las inquietudes de un modo de pensamiento occidental muy particular, pero no tiene nada que ver con esa cosmovisión indígena en donde estén buscando esas formas de colaboración.
Yo no digo que esté mal o que esté bien, yo lo que digo es, habría que reflexionar si es realmente ese el camino el que debemos de seguir para lograr ese mejoramiento de esas condiciones. Si es eso, o tendríamos que quizá hacer un alto en este momento, hacer una reflexión realmente crítica de todas nuestras acciones y de pronto pues reorientarlas hacia otras cosas, ¿no? Entonces creo que con esto lo que quisiera proponer es como una nueva mirada de la equidad. O sea, la equidad en salud a lo mejor no necesariamente tendría que pasar por el diseño o la implementación de acciones que directamente estén encaminadas a la atención de condiciones o de enfermedades específicas, al mejoramiento del acceso a servicios de salud, sino quizá la equidad en salud tendría que partir primero del respeto a las tierras que habitan estas comunidades, el respeto a sus derechos, a su soberanía, a su forma de organización, sus formas de gobierno, a su cosmovisión particular, a sus prácticas. Es decir, en la medida que aprendamos a conocer justamente todo esto, a conocer de qué manera las comunidades indígenas conciben la salud, de qué hacen para procurarla, cómo hacen, qué acciones de prevención tienen, a conocer mejor, por ejemplo, la medicina tradicional, sus recursos, cómo se utilizan. Y partiendo del respeto a todas estas prácticas, a lo mejor estamos contribuyendo más al mejoramiento o al mejoramiento más que al mejoramiento de la salud de estas poblaciones, más que intentando intervenir de manera directa, tratando de cambiar, pues de pronto esquemas de atención, tratando de cambiar visiones particulares sobre la salud o sobre la enfermedad. Si, por ejemplo, nos movemos bajo el respeto a sus tierras, pues evitando que el desplazamiento de estas comunidades, el desplazamiento forzado por cuestiones de búsqueda de mejores condiciones de vida, ¿no? Muchas comunidades indígenas migran precisamente por esto. Hoy en día se ha incrementado mucho la migración indígena hacia los Estados Unidos, en donde justamente esta migración internacional pues vulnera todavía más sus condiciones, dado que muchos de ellos son monolingües y pues se enfrentan a la barrera importante del idioma, no solo en español, sino también ahora en inglés, porque pues no pueden comunicarse en ese idioma. Entonces, se vulnera más todavía su condición y precisamente por eso es que me permito proponer estas estrategias. O sea, deberíamos empezar por el respeto de todo esto y de esa manera procurar o tratar de que esas formas de autogestión justamente que tienen estas comunidades permitan responder mejor a las necesidades de salud que tiene esta población, o en el mejor de los casos poder tratar de sugerir estrategias que involucren más la participación directa de estas comunidades. Porque, insisto, podemos diseñar nuestras acciones, podemos diseñar nuestras políticas, pero al menos no es clara cuál ha sido la participación de estas comunidades en todos esos documentos que les he mostrado. No sé en qué momento se les ha consultado, no sé de qué manera han participado, no sé hasta qué punto en todas esas ideas expresadas en los documentos queda clara o queda reflejado el punto de vista de estas comunidades. Entonces, me parece que deberíamos de empezar a tener esta nueva mirada sobre la equidad, para que justamente esto nos lleve a actuar desde
por supuesto desde nuestro sistema de creencias y desde lo que consideramos prioritario, pero actuar desde de una manera mucho más, ¿cómo le llamaría yo? Quizá de una manera con mucho más precaución, digamos, con mucho más distancia de lo que de estas comunidades, y creo que en ese sentido estaríamos haciendo una contribución mayor que la que hasta ahorita hemos logrado. Entonces, bueno, pues esas ideas son las que quisiera dejar sobre la mesa en relación a este tema de equidad en salud sobre las poblaciones indígenas. Me gustaría mucho escuchar pues cuáles son sus reacciones, cuáles son sus ideas, poder retroalimentar mucho la reflexión sobre este tema.